Listo, arranco. Lili, ¿me contás un poco cómo era tu entorno familiar en tu infancia? Sí, y bueno, yo vivía con mi papá y mamá y dos hermanos que eran mucho más chicos que yo. Porque sí, yo me llevo con mi hermana 8 años y con mi hermano 9 años. ¿Y tus papás a qué se dedicaban? Y mi mamá era docente, directora de la escuela ahí en Bateraló, y papá trabajaba en un comercio. En realidad mamá era directora de una escuela de campo en Gondra, que la escuela estaba dentro de una estancia. Y yo ahí viví hasta los 5 años. Y bueno, después ya pidió traslado porque estaba en el medio del campo. Y le dieron el traslado en Bateraló, que en aquella época no existían como ahora los listados y los concursos. A veces era por listado y otras veces era por política. Y a raíz de eso, mamá siempre quiso tener el traslado a Lincoln como directora, y cuando era por puntaje no lo tenía, cuando era por política no tenía quien la apoyara. Así que terminó su carrera en Bateraló. No pudo ser trasladada. No pudo trasladarse a Lincoln. ¿En qué año era? Y bueno, de Gondra a Bateraló en el año 49, 1949. Y después mamá se quedó en Bateraló y se jubiló en el año 1967. Y vos entonces cursaste la primaria en Bateraló. Claro, yo la primaria la curso en Bateraló y secundario no había en esa época. Así que lo hice en Lincoln porque en Lincoln tenía familia, tenía mi abuela, tías, entonces yo estaba en la casa de ellas. ¿En qué año empezaste la primaria? Y la primaria, no recuerdo, porque yo terminé en el 58. No, 57. Sí, en el 57 terminé sexto grado. Así que 50, 51. En el 51 empezaste primer Claro, grado. primer grado. Yo ahí en Bateraló terminé en el 57 y en el año 58 empiezo el secundario en Lincoln, hasta 1962. Bien. La primaria, la escuela primaria, ¿te acordás cómo era el edificio? Sí, me acuerdo porque esa escuela era una escuela muy especial, porque mi mamá era la directora y yo era alumna de él. Y se mantiene tal cual, han hecho muchos arreglos, la han ampliado, porque yo fui para el aniversario de los 100 años de la escuela y después fui para un aniversario donde le ponían una placa a una sala de la escuela primaria con el nombre de mamá. Ah, mirá. Claro, sí. Y sí, y además era toda una historia, porque yo iba a la mañana a la escuela y a la tarde iba a estudiar piano. Porque el único lugar donde yo podía estudiar era en la escuela primaria que tenía piano. Y había un profesor de Y el piano. profesor venía de un pueblo cercano que es La Rudé, que ya pertenece a La Pampa. Bateraló está justo en el meridiano quinto. Y ya el límite es La Pampa, así que la profesora venía de La Rudé, que es un pueblito que está muy cerquita de Bateraló. A todos los que se anotaban para estudiar piano, La a profesora contraturno, la profe iba. Claro, y venía una vez por semana, pero nos dejaba para estudiar y yo iba a la escuela primaria a la tarde. Así que era mañana y tarde, es decir, yo tenía una relación muy especial y me ha quedado esos recuerdos de la escuela primaria. ¿Sí? Y el curso, el aula, tenía muchos alumnos, pocos, porque como es en un pueblo, No sé. eran muchos, no. Yo siempre fuimos pocos, pero recuerdo más el sexto grado, que creo que éramos 10. Éramos 9, 10, muy poquito. Y sí, el pueblo era muy chico. Y eran chicos de ese pueblo, ¿no? Claro, De no. alrededor, no. No, porque escuelas primarias había en todos los pueblos. En todos los pueblos. Lo que no había era secundaria. Entonces, en realidad era la gente de ahí, la gente del pueblo y la gente del campo que estaba cerca venía a esa escuela a cursar. Bien.
¿Y las maestras se repetían en los distintos grados o tuviste una maestra diferente en cada grado? ¿Te acordás de No, eso? tuve una maestra en cada grado. Sí, una por grado. Sí. Y ahora vamos a las clases, a los libros de texto, usaban manuales, usaban... Y sí, usábamos manuales, sí. No recuerdo tanto eso, pero sí se trabajaba mucho. Y a mí me gustaba mucho la escuela, ¿viste? Eso de venir a la tarde y ponerme a hacer los deberes, hacer cosas. Sí, siempre me gustó. ¿Vos te acordás quién era presidente en esa época? Y yo lo que recuerdo es cuando cayó Perón, es decir, que del 51 al 55, yo me acuerdo la caída de Perón, pero en sí, tenerlo como presidente y tenerlo presente, no, porque incluso en casa no se hablaba de política. Entonces, primero, los pueblos totalmente alejados de los centros donde hay más movimiento, diríamos, político, económico. Y después la comunicación. Vos pensás que en esa época no había televisión y radio, por ejemplo, nosotros vivíamos a una cuadra de la plaza y no teníamos electricidad. Así que todo lo que había en la casa era todo, por ejemplo, la heladera era querosén, las luces también eran todas luces a querosén. Entonces la radio era a batería, con una batería de un auto. Entonces, como se consumía y no era barata, así que se prendía en determinados horarios. Sí. ¿Y qué te acordás o sea, vos durante el curso de tu escuela primaria en sí no te acordás de cosas relacionadas al gobierno del momento, pero sí te acordás de la caída de Perón? De eso sí, porque te quedó eso una memoria. Y eso me quedó porque estábamos en clase y en un determinado momento avisan que teníamos que irnos, llevar todos los útiles porque nos íbamos a retirar de la escuela. Entonces no sabíamos qué pasaba. Y cuando nos reúnen, y era una galería inmensa, nos reúnen a todos los grados, estaba mamá directora. Entonces ella anuncia que había caído Perón, que había otras autoridades y que bueno, que habían dado la orden de que todos los alumnos se retiraran de la escuela, que no se podían quedar. Así que bueno, a mí eso me quedó grabadísimo, mira, me parece verlo en este momento. Sí. Pero, vos y con tus compañeros, ¿se notaba que alguno tenía alguna desventaja o alguna carencia? ¿Sí? O... No, eso no. Lo que sí se veía, por ejemplo, por ahí que había chicos de familias más humildes, pero más humildes en el sentido no sé, que había algo, pero después no, eso de faltarle para poder vivir, no. Y yo me acuerdo el de sexto grado, que el grado era la hija de jefe de estación. Vos fíjate cómo iban los estratos sociales de un pueblo. Estaba la hija de la estación, la hija de la directora, que era yo, y bueno, y después, eran los chicos de ahí del pueblo. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, la banderada era esta chica que era inteligentísima, la hija del jefe de estación, y yo siempre fui escolta. Yo nunca pude lograr la bandera, siempre estaba ahí, pero eran así, sí. ¿Y tu mamá no hacía comentarios sobre el gobierno? Nada. No te acordás. No me acuerdo. Lo que sí ponía límites como autoridad de la escuela, sí, porque cuando ella llega ahí, lo que tenía mucho poder sobre la escuela era el cura del pueblo, era el cura vizcaíno. Y entonces él mandaba, daba catecismo, y era una autoridad. Aparte, la iglesia, la escuela daba para una calle y la paralela estaba la iglesia, y le habían abierto una puerta, entonces iba y venía el padre vizcaíno.
Entonces, claro, ¿viste? Mamá cuando llega, ¿viste? Ve que era como que él decidía cosas. En la escuela. En la escuela. Entonces mamá, ¿viste? Estuvo un tiempo hasta que se acomodó. Eso sí escuchaba los comentarios, hasta que un día, ¿viste? Bueno, le planteó que él en su iglesia y ella en su escuela. Y se cerró la puerta y bueno, cada uno tenía su lugar. Sí, y después a raíz de eso, el padre Vizcaíni, en las palabras que dice la misa, se quejó. La iglesia, ¿no? En esa época estaba... Y la iglesia era fuerte, sí, era fuerte porque tenía poder, y en los pueblos más. Entonces, terminaste en el 55. No, 57. La primaria, y ahí no había escuela secundaria. Y fui a Lincoln, hice la escuela secundaria en Lincoln, la escuela normal. Sí, me costó adaptarme. Es decir, ahora lo veo, en ese momento no lo notaba tanto, pero me costó mucho, porque yo venía de una escuela donde había los grados inferiores estaban a la tarde y los superiores a la mañana. Entonces creo que estaban cuarto, quinto, sexto y sexto, o tercero y cuarto a la mañana, así que éramos pocos chicos. Cuando llego a la escuela normal tiene una manzana, digo tiene porque la escuela normal funciona, una manzana. Y el curso donde yo estaba éramos 45. Noté mientras estaba en Lincoln que no tenía eso de el conocimiento de qué políticos estaban. Era como que uno vivía otra vida. Es decir, uno iba a la escuela, salía, compartía. Y la política, no, nada que ver. Es decir, yo recién me puse en contacto con lo que es la política, o estar, no contacto, pero estar más cercano a las noticias. Yo cuando estuve acá en Buenos Aires, porque tenía televisión, viste radio, con la gente misma, uno se va contactando. Pero el interior, para mí, no fue nada que ver. Yo ni sabía qué presidente estaba. Entonces, una vez por semana tenían un maestro de piano. Claro. ¿Y era abierto a la comunidad o a los chicos del cole? No. Ese profesor que venía, se le pagaba, ¿no? Es decir, no había música en las escuelas. Ah, le pagaban particular. Particular, el que quería pagaba y ella daba clase, éramos 6, 7, 8. Y usaba el piano del colegio. Claro. Bueno, ¿algún recuerdo más? Haberlo pasado muy bien. Yo tengo muy lindos recuerdos de la primaria. Y también recuerdo cuando me preparaba en la mañana para ir a la escuela. Es decir, el detalle del cabello, de ir bien arreglada. Después, otra de las cosas que ahí me quedó muy grabado también es cuando cayó Perón, tuvieron que quemar todos los libros donde figuraba alguna palabra de Perón. Perón. Porque la orden que había llegado era que todo libro, papel o cuaderno que tuviera el nombre de Perón Evita tenía que ser quemado. Y mamá se llevó un libro a casa porque le daba pena quemar eso que era los libros del plan quinquenal. Porque ella suponía que eso nos podía servir a nosotros como lectura, no como lectura, sino como... porque eran papeles buenísimos, los colores, las letras, y todo se quemó, todo lo de la escuela se quemó en el patio, y yo de esa fogata me acuerdo. Todo era referido a Perón y Evita. En todas las hojas aparecía el nombre de Eva Perón, de Evita, de Perón. Una pregunta, ¿los libros te los daban la escuela o los compraban los papás? ¿O venían de la computadora? Llegaban libros, pero yo no recuerdo, pero... ¿Sabes que no recuerdo los libros, cómo se manejaba en esa época? Yo creo que todo lo ponía el docente en esa época. Era el docente que ponía el material. Y otra de las cosas que también, que por eso también los libros estaban tan llenos de Perón y Evita, era porque en esa época las provincias de Chaco y la provincia de La Pampa tenían el nombre de Perón y Evita. La Pampa era Eva Perón y el Chaco
también era cuando presidencia Perón. Entonces era todo, era una cosa que uno no se daba cuenta hasta que no desaparecieron los nombres. Y en los libros, ¿qué decía? O sea, ¿cómo figuraban los nombres de Eva Y de porque Lili? ellos eran como el ejemplo, eran lo que ellos hacían, eran lo que aportaban. Era como si estaban como endiosados, diría. Porque ellos eran la referencia de todos, de todo y para todos. Entonces, para el chico que iba a la escuela, ahí estaba, ellos eran el ejemplo, diríamos. Lo digo yo desde este lugar, como que en realidad era todo en base a lo que ellos hacían también. Y yo creo que ahí también vino ese deterioro de Perón, porque había avanzado tanto sobre todo, que yo creo que también a raíz de eso fue tanto lo que ocurrió después, todo lo opuesto, ¿no? Es decir, ese cambio tan rotundo, creo, es decir, yo eso es lo que pienso mirándolo desde ahora hacia atrás. Vos cuando decís avanzó tanto en todo, ¿a qué te referís? Y en todo, porque era tanto en la educación como en el pueblo. En el pueblo estaba la gente que manejaba, la gente de Perón, que estaban puestos por él, qué sé yo. Había una unidad básica, que no sé si tenía ese nombre, y era los que manejaban el pueblo. Y tal es así que a nosotros nos causaba mucha gracia, porque los que manejaban el pueblo, esto no quiero discriminar, pero era el lechero, el sepulturero, esos eran Los trabajadores. esos trabajadores, pero no era el trabajador por ahí letrado, diríamos, viste, con educación y eso. Y recuerdo cuando falleció Evita, que se hizo una procesión, y recuerdo que era de noche porque salían con unas antorchas que las hacían con una vela y papel alrededor para que no se apagaran. Y a su vez se hacía un velatorio donde había, no me acuerdo si eran 2 o 3 personas de cada lado del cajón custodiando ese féretro. Y otra de las cosas que me quedó muy grabado, que yo iba con mamá, iban todos los maestros con las antorchas, todo el pueblo, todos con los guardapolos blancos. Esos hechos aislados te dan una idea de cómo se vivía esa época, que fue la última época de Perón. Bueno, muchas gracias, Lili. Bueno, un gustazo recordar estos tiempos. Igualdade, o amor.